Abre tu Biblia en el libro de Hechos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 9. Y lo último que estudiamos, lo último que hablamos fue la conversión de Saulo, ¿verdad? Algunos vamos en los estudios, vamos ahí avanzando. Y entonces nos quedamos como Saulo, después de tener un encuentro con Cristo, Ananías, un discípulo que Dios escoge para ir a orar por Saulo, y bueno, pues deja de estar ciego. Ananías lo bautiza, ora por él para que reciba el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces dice que Saulo estaba en la ciudad de Damasco, porque es hacia donde él iba, hacia Damasco, que es donde está Israel, hacia arriba. Bueno, no sé si lo podemos entender, pero no es hacia arriba, pues. Entonces dice en el versículo 22, creo que no dije nada, ¿verdad? Pero bueno, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y entonces ahora Saulo se convierte y él empieza a predicar, y entonces empieza a tener problemas de tal manera que lo quieren matar. En el versículo 23 veíamos eso. Y entonces él dice que las acechanzas llegaron, versículo 24, y guardaban las puertas de día y de noche para matar a Saulo. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y unimos la historia de Hechos con Gálatas capítulo 1, del 11 al 24, no lo vamos a leer porque eso lo vimos la última semana, donde después de estar aquí, después de la conversión de Saulo en Damasco, él se va 3 años, más o menos, él mismo lo dice en Gálatas, 3 años, hacia las regiones del desierto y de Arabia. Y es ahí donde por 3 años, pues de una manera Saulo tiene un encuentro personal con Jesús, ¿no? Jesús mismo es quien le va a mostrar. No nos dice mucho la Biblia lo que yo puedo decir en este momento, que Jesús estuvo ahí, porque no está en la Biblia, pero hay muchos pasajes que nos dejan ver cómo Pablo recibió instrucciones directamente de Jesús, ¿no? O sea, aún la cena del Señor, por ejemplo, él dice, yo recibí del Señor, ¿no? Y él no estuvo en la cena, en la última cena. Y hay muchas instrucciones que Pablo después va a dar en las cartas, donde él mismo dice, ¿verdad?, que Jesús o que Dios le dio la instrucción. Entonces Saulo empieza a recibir muchas instrucciones, y lo leíamos aquí, ¿verdad?, donde él empieza a conocer, a tener mucho de la palabra. Y después de 3 años, él regresa a Jerusalén, ¿no? En donde ahora en Jerusalén él trataba de juntarse con los discípulos, y es ahí donde vamos a tomar, ¿verdad? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo, ¿no? Ahora, habían pasado 3 años de que él se había convertido, pero el nombre de Saulo, o la persona de Saulo, era tan relevante, tan conocida, que era imposible de olvidar, ¿no? Es como, a lo mejor no tanto, pero es como si yo te dijera Felipe Calderón, ¿no? O sea, un nombre relevante que tú te acuerdas de él, y a lo mejor tienes mal concepto de él o buen concepto, lo que importa es que todos recordamos quién es él, o un personaje así relevante. Aunque habían pasado 3 años, Saulo regresa, y por un lado están los judíos cristianos que tienen temor porque conocían quién había sido él, que había perseguido a los cristianos. Pero por otro lado, en Jerusalén, ¿no?, porque es en Jerusalén donde están los líderes más rígidos de la religión judía, ¿no?, que él profesaba, los fariseos, que ahora eran sus oponentes. Y entonces probablemente Saulo era más poderoso en palabra que el mismo Esteban. ¿Te acuerdas de Esteban? Que dice la palabra que él era poderoso en palabra, o sea, de tal manera que no podían resistir a la sabiduría con la que él hablaba, y que por esa razón los religiosos se enfurecieron y lo mataron. Entonces yo creo que Saulo, bueno, era un hombre, y todos sabemos que él era un hombre
preparado, era un hombre conocedor de la ley. 3 años habían pasado, él había recibido esta revelación ya de lo que es el evangelio, ¿no? De lo que Jesús vino a hacer a esta tierra. Y entonces dice, los discípulos por un lado todos le tenían miedo y no creían que fuera discípulo, pero Bernabé en el versículo número 27 dice, tomándole lo trajo a los apóstoles. Y vamos a ver, ¿verdad?, cómo aquí ahora Bernabé se convierte en alguien relevante en la historia de Saulo. Primero vemos aquí cómo los discípulos tenían miedo. Dice que no querían acercarse a él. Y entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles, que es lo mismo que dice Pablo en Gálatas, cuando él dice, regresé a Jerusalén después de 3 años que estuve en Arabia, en el desierto. Regresé a Jerusalén y no encontré a ninguno de todos los 12 o los apóstoles, sino a Pedro y algunos de ellos, a Jacobo, que estaban ahí, y les platiqué todo lo que Dios había dicho. Y ellos me dijeron, o sea, como que entendieron lo que él había recibido y lo que él había hecho. Pero entonces Bernabé le tomó y le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces es importante aquí entender cómo Bernabé, ¿verdad?, se convierte en ese enlace entre Saulo y la iglesia. Y esto es importante. Quiero detenerme aquí. Aquí vamos a aprender algo. Porque Bernabé, que es un hombre lleno de misericordia, él ve a alguien que no se puede conectar con la iglesia. Él es parte de la iglesia, y entonces él le dice, ven, no pasa nada. Te voy a presentar a mis cuates, los apóstoles, ¿no? Te voy a presentar a hermanos. Querida iglesia, queridos hermanos, él es Saulo. No se asusten, él es cristiano. Y les voy a contar lo que él ha hecho en Damasco, y su conversión es genuina. Y entonces los cristianos dicen, la iglesia dice, ok. ¿Y cuánto necesita Dios en la iglesia Bernabés? Hombres y mujeres que sean ese enlace entre el que no conoce a Dios o está empezando a conocer a Dios y la misma iglesia. Yo sé que esta es una iglesia grande. Como pastor a veces me cuesta trabajo, ¿verdad?, poder ver todo lo que pasa. Pero cuando yo recuerdo, estaba en los grupos de jóvenes, por ejemplo, que éramos una iglesia más pequeña, siempre yo miraba esa situación, que tenemos que buscar o tenemos que ser esos Bernabés. Porque siempre va a haber gente que está desconectada de la iglesia. O sea, vienen a la iglesia pero no tienen amigos. O vienen a la iglesia pero están sentados allá atrás solitos. Y te ha tocado o lo has vivido o has oído que a veces hay gente que llega a una iglesia, y a lo mejor puede ser que aquí llegue a pasar, ¿verdad? Se sientan, está la reunión, se paran, se van y nadie los saluda. Y nadie se enteró que estuvo ahí. Y peor aún, si terminando la iglesia el brother está ahí paradito, y todos aquí el grupito de la iglesia, los hermanos, los amigos, los cuates, y el brother ahí solito. Y nadie lo vemos. Pero Bernabé es ese enlace. Bernabé es ese hombre que Dios va a usar. Y no solamente aquí, porque en Damasco yo creo que fue Ananías el enlace. Yo creo que fue Ananías el que llevó a Saulo con los discípulos de Damasco, con la iglesia de Damasco, y fue el que conectó a Saulo. Y entonces, querida iglesia, yo te quiero decir que nosotros debemos de aprender esto, porque la iglesia somos tú y yo. O sea, a veces nosotros decimos la iglesia como un término muy general, pero tú y yo somos la iglesia.
Y tú y yo somos responsables de ser esos Bernabés, ¿verdad? De buscar ese enlace y decir, mira, ven, te invito, mira, ven a esta reunión, mira mi grupo de casa. O a lo mejor tú te sientes un Saulo, ¿verdad? Donde dices, aquí estoy, pero pues nadie me pela y nadie me hace caso y aquí estoy, ¿verdad? Entonces necesitamos más Bernabés que te puedan conectar, porque Bernabé se convirtió en esa conexión para Saulo. Y qué padre, porque Saulo pudo conectarse con los apóstoles, con la iglesia, y entonces él estaba predicando y disputaba con los griegos, con los judíos. Acuérdate que había los judíos griegos, helénicos, los judíos de Jerusalén, pero los griegos eran más preparados, los helénicos, porque tenían una cultura más de preparación, y entonces procuraban matarle, ¿no? Porque no resistían seguramente a la sabiduría, a la manera en que Saulo les compartía ahora el evangelio, y entonces lo iban a matar. Y cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa lo mismo que en Damasco. Lo quieren matar, entonces mejor vete porque te van a matar. Y entonces dice en el versículo 31, las iglesias tenían paz por toda Judea. Aquí hay dos maneras de entender esto. Es porque hubo una paz momentánea de la persecución. Recuerda que versículos atrás o capítulos atrás había venido una persecución muy fuerte sobre la iglesia en Jerusalén. De ahí que salieron a las regiones de Samaria y Judea y más lejos a predicar el evangelio. O esa paz que se refiere aquí Lucas es porque Saulo se había convertido en alguien complicado. O sea, la iglesia estaba complicada, o sea, se les complicaba tener a Saulo ahí, porque Saulo estaba todavía en un proceso, aunque ya habían pasado 3 años y seguramente tenía mucho, él todavía estaba en un proceso. Ahora recuerda que Saulo era un hombre fuerte, era un hombre de carácter, era un hombre, pues sí, violento, era un hombre con un temperamento fuerte. Entonces Dios tenía todavía que procesar la vida de Saulo. Y muchas veces así sucede con nosotros. Dios está trabajando en tu vida, conoces a Cristo, pero a veces queriendo resolver el asunto a veces se complica. Y me ha tocado a veces donde muchos cristianos dicen, pastor, pero es que yo quise predicar en mi familia y les tiré las imágenes. Y no inventes, no la compliques, ¿no? O yo les dije, pecadores, arrepiéntense, van a ir al infierno. O sea, hay gente que tiene esa manera de hacerlo y en lugar de traer paz traen problemas, ¿no? Y no es así, pero es tu desesperación, es tu angustia, tienen que conocer. Pero calmado, Dios tiene un tiempo y Dios está trabajando contigo. Entonces llega un momento donde tú entiendes que no es así no se predica el evangelio. El evangelio se predica con el ejemplo. Y la gente o los que no conocen a Cristo de tu familia o tus amigos, al principio te van a rechazar. Al principio se van a burlar de ti. Pero si tú eres un cristiano que permanece en el Señor y eres fiel y vas caminando en el proceso de Dios, tu vida va cambiando. La gente te va observando. Tu familia te va observando. Se dan cuenta que no es que te lavaron el coco, se dan cuenta que no es que estás emocionado en una religión más, sino empiezan a ver algo diferente. Tú eres diferente, tu manera de hablar es diferente, tu manera de caminar es diferente. Ya no eres un hijo desobediente o ya no eres una persona que hace lo que quiere. Empiezas a sujetarte a los principios de la palabra y observan que genuinamente tu cambio está ahí. Y con el tiempo, de repente llegan y te dicen, oye, pues tú que vas a tu iglesia, ahí a donde oras, ¿por qué no le pides a Dios por mí? ¿No? Y ya de repente se dan cuenta que tú tienes un Dios que te oye y que ellos pueden confiar en ti, pedirle a Dios. Y claro, tú vas a orar por ellos. Y ahí va. Y pasando el tiempo, un día a lo mejor ellos te dicen, oye, ayúdame en esto. Oye, necesito ayuda. Y la misma gente que en ocasiones te rechazó, te vio mal, habló mal de ti, aún la familia, con el tiempo se acercan a Dios. Y esa es la manera en que sucede. Y tú tienes que entender que Saulo aquí está en un momento donde las cosas están complicadas, ¿no? Porque él era un hombre que se ponía al tú por tú y, o sea, imagínate que los demás estaban tan enojados que lo querían matar. O sea, no era cualquier discusión. O sea,
a lo mejor se burlaba de ellos, los humillaba, los dejaba en ridículo. O sea, yo creo, o sea, Saulo era alguien que tenía mucho, ¿no? O sea, y era fuerte. Entonces, Dios tiene que tratar con el carácter de Saulo. Dios tiene que tratar, y entonces se va a la región de Cesarea, y de ahí se va a Tarso, otro tiempo, otros años, donde Dios sigue trabajando en él. Y más adelante vamos a regresar a él, porque en el versículo 32 Lucas nos regresa a hablar de Pedro. Que Pedro ahora, ¿verdad? Vamos a tomar, y la última vez que dejamos ¿a dónde dejamos a Pedro, pastor? A Pedro, para recordarte, ¿verdad? Lo dejamos en Samaria. Porque te acuerdas que fue en la persecución, Felipe predicó en Samaria, y por ahí había un mago, un brujo que se llamaba Simón, ¿no? A donde llegó Pedro. Y entonces te acuerdas cuando este mago le dijo, cuando vio que recibían el Espíritu Santo por la imposición de manos, les dijo, ¿cuánto les pago, cuánto dinero para que me den ese don para poner las manos y que reciban el Espíritu Santo? Y Pedro lo confronta y le dice, tu dinero perezca contigo. Ahí está Pedro, en Samaria, en la región de Samaria, predicando el Evangelio. Y entonces versículo 32 Lucas continúa, hace un paréntesis grande donde nos habló de la conversión de Saulo y regresa a la vida de Pedro. Aconteció que Pedro, visitando a todos, ¿qué significa eso? Las diferentes regiones o iglesias o casas donde se estaban reuniendo, que se había ya predicado el Evangelio, ¿no? Porque el Evangelio se empezó a esparcir. Y entonces también vino a los santos que habitaban en Lida. De alguna manera, Pedro está haciendo este trabajo apostólico, ¿no? Porque este es el trabajo apostólico, ¿no? Que es establecer iglesias, pero también fortalecer o animar a las iglesias, ¿no? Y eso es lo que Pedro está haciendo. Lo vemos mucho en Pablo y lo vamos a ver después. Casi la mitad del libro de Hechos nos habla de los viajes de Pablo, ¿no? Y luego la confirmación a las iglesias. Eso es un ministerio apostólico, lo que hace un apóstol, ¿verdad? Propiamente, confirmar, ministrar y establecer iglesias. Pero Pedro lo está haciendo aquí. Y entonces halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, ¿no? Entonces vemos ahí que ahí hay un hombre. Este hombre Eneas, dice, hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Ahora, lo más seguro es que este hombre Eneas era un cristiano, porque él llegó ahí a predicar, a visitar a los santos, como dice, a las iglesias. Dice, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Entonces, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Vemos cómo Pedro, y ya veíamos cómo Dios está usando a los apóstoles y a Pedro para hacer milagros. Vemos nosotros cómo lo curioso y lo interesante es que Pedro, ¿verdad?, dice las mismas palabras, no sé si te sonó, que Jesús usó para el paralítico que estaba en el tanque de Betesda. Digo, no porque sea mágico, no, sino porque tuvo un maestro que le enseñó cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces Pedro le dice, Jesús le dijo a este paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda. Lo mismo que le está diciendo Pedro, le dice, levántate, haz tu cama, es toma tu lecho, ¿no? Porque es toma tu lecho, haz tu cama, y enseguida se levantó. Entonces se levanta, y entonces le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Eneas es un hombre que no se nos habla más de él. Simplemente es un discípulo que recibe un milagro. Hay varias características importantes que vamos a solamente resaltar. Él no era un paralítico de nacimiento. Él tenía 8 años que estaba paralítico. ¿Qué le pasó? ¿Un accidente, una enfermedad? No lo sabemos. Es decir, él estaba sano y en algún momento quedó paralítico. Eneas representa, y algunos comentaristas lo estaba leyendo y me gustó poderlo comentar también, Eneas representa también la vida cristiana. Representa la vida cristiana que, si no nos damos cuenta, nosotros podemos estar sanos y en algún momento de nuestra vida podemos quedarnos paralíticos.
Espiritualmente estoy hablando. Es decir, Dios te ha salvado, Dios te ha llamado, tienes sueños, quieres seguir adelante, pero los problemas, las dificultades, las situaciones en la vida, y entonces te vas deteniendo y no es que eras así, te quedas así. Y la parálisis, que no es más que las piernas, la parálisis espiritual puede detenerte del propósito que Dios tiene en tu vida. De tal manera que Eneas representa ese cristiano, ¿verdad? Claro, aquí es un milagro literal, pero las instrucciones que Pedro le da a Eneas es: levántate. Porque cada vez que Dios quiere que tú puedas cumplir tu propósito es levantarte. Cuando tú estás conforme en un pecado, cuando tú te das cuenta que las cosas no están saliendo bien, cuando a lo mejor te sientes paralizado, no es venir a Dios y decir: Señor, ¿por qué? Es levántate, levántate y anda, ¿no? O sea, levántate de la cama, ¿no? Y a lo mejor hasta para algunos esto es profético, ¿verdad? Levántate de la cama y anda. Cumple tu propósito, porque Dios tiene un gran propósito en tu vida. Entonces la parálisis espiritual es más fuerte que la parálisis física muchas veces. Porque hay gente que está con una parálisis física, pero su mente y su deseo, y lo vemos, mucha gente que nos sorprende cómo ellos pueden decir: yo sigo adelante. Y hay muchos que estamos, ¿verdad?, completos, y hay una parálisis espiritual. Ya no quiero orar, ya no quiero venir a la iglesia, ya no leo mi Biblia, ya Dios no está conmigo, y ya para qué, y los sueños que tenía, y entonces te empiezas a quedar paralítico espiritualmente. Y la única manera de salir de esa parálisis es levantándote en el nombre de Jesús y diciendo: me voy a levantar y voy a creer que Dios tiene un propósito en mi vida. ¿Cuántos lo creen a esto? Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios quiere que te levantes. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Porque los milagros tienen un propósito siempre, y es dar testimonio del nombre de Jesucristo. Versículo 36 habla de otro milagro. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Repite conmigo: murió. Y después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Y entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, le levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, le presentó viva, y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en él. Nuevamente vamos a ver a un Pedro, ¿verdad?, que Dios usa para un milagro más poderoso, ¿verdad? Y es resucitar a esta mujer que había muerto. Sin embargo, quiero que podamos detener aquí algo muy relevante. Hay una enseñanza muy padre aquí que podemos ver. En primer lugar, vemos nosotros cómo esta mujer Tabita dice que era una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es decir, era una mujer querida por toda la gente que estaba alrededor de ellas. La iglesia y seguramente su familia, sus amigos, ¿verdad? Porque dice que ella abundaba en buenas obras. Abundaba en buenas obras. ¿Puedes repetir conmigo eso? Abundar en buenas obras. Esto tiene que ser una enseñanza para nosotros, hermano. Porque las buenas obras, escucha bien, son acciones de ayuda y servicio a favor de otros. Es ver la necesidad de otros y ayudarle en lo que podamos. La Biblia dice que nosotros no somos salvos por obras. ¿Estás de acuerdo? Somos salvos por
La gracia por la fe en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Pero dice la palabra que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces, como cristianos, no debemos de perder de vista lo que son las buenas obras, porque las buenas obras son el carácter y la luz que tú reflejas como cristiano. Es decir, todo cristiano debe abundar en buenas obras. Las buenas obras tienen que ver con ayudar a otros, bendecir a otros, ¿verdad? Porque el amor se traduce en servir y darnos a otros. Un cristiano, ¿verdad? Y Santiago lo dice, tú no puedes decir que tienes fe si no muestras tus obras. Y Santiago dice, somos salvos por la fe, pero dice, quiero ver tu fe por tus obras. ¿Cuáles son las obras? Y esta mujer dice que abundaba, o sea, no solo tenía buenas obras, sino abundaba. O sea, era una mujer que había invertido su vida en ayudar a otros. Había invertido su vida en bendecir a otros, en ser ella de bendición para los demás. Entonces, iglesia, aquí tenemos que aprender una lección o un principio muy importante. Porque la iglesia no se trata, o sea, no se trata solo lo que haces aquí adentro, sino allá afuera. Y mira los que somos aquí. Y los que somos aquí, ponle que no sé, 200, 300 personas. Cuando estamos allá afuera, en el trabajo, en la escuela, en donde estás, ¿no? Que podemos estar, si nos pusiéramos así como puntitos en las localidades donde vivimos, donde estamos, y cada uno de nosotros tuviéramos buenas obras, es decir, tuviéramos la mentalidad de ayudar, de bendecir, de servir, incluso con mis dones, de ver por el prójimo, entonces Cristo sería predicado y glorificado por nuestras buenas obras. Nuestras buenas obras no son para salvación, pero son acciones que hacen que el nombre de Cristo sea glorificado. Como no lo vemos, como no es algo que enseñamos tan comúnmente en la iglesia, o sea, sí sabemos que somos creados. Efesios, esta cita de Efesios 2:10 la conocemos, ¿verdad? Que Él preparó buenas obras, pero creemos que buenas obras tiene que ver con ser salvos, con portarme bien. No. Buenas obras tiene que ver con acciones, ¿no? Donde yo voy a ayudar a otros, donde voy a servir a otros. Y entonces te decía, nosotros tristemente, como es algo que no enfatizamos muchas veces en la iglesia, entonces más bien lejos de hacer buenas obras, has escuchado más cristianos que dicen, ay, él es cristiano, y lejos de ser un buen cristiano, dio un mal testimonio. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero ¿cuántos han escuchado alguna persona que diga, yo me acuerdo de ese cristiano, me ayudó cuando estaba enfermo? Yo me acuerdo de ese cristiano, cuando tenía necesidad, me trajo comida. Yo me acuerdo de ese cristiano. O sea, esas son buenas obras. Que cuando estaba pasando, se me ponchó la llanta y se detuvo para ayudarme y era cristiano. Era un cristiano. Nunca te vuelven a ver, pero una buena obra es eso. Entonces, es importante entender que las buenas obras pueden ser cosas materiales. O sea, cosas materiales, hablo de cosas, pero también tu tiempo, comida o algo que haces y bendices a otros. Mira, Tabita, entre otras cosas, porque sí nos aclara un poco más, mira lo que dice en el versículo 39. Dice, cuando llegó Pedro le rodearon todas las viudas, llorando, mostrando las túnicas y los vestidos de Dorcas, Tabita, que hacía cuando estaba con ellas. Entonces, ¿cuál era el don de esta mujer? Era hacer vestidos. Tal vez, no sé, tenía una fábrica o a lo mejor era una mujer que se dedicaba. Pero entonces, ¿qué hacía? Daba, ayudaba, bendecía. Y entonces todos recordaban porque decían, esto me lo dio Tabita.
Esto me ayudó a ella. Las buenas obras es más que solamente pensar como, bueno, pues soy salvo por fe, no por obras. No por obras para que nadie se gloríe. No. Las buenas obras es eso. Entonces, iglesia, el Espíritu Santo, empezando por mí, nos cambia ese chip. Porque buena obra es eso. Cuando tú bendices, ayudas, haces misericordia a alguien, afuera o en la iglesia. Porque también puede ser dentro de la iglesia, que a alguien vas a ayudar o a alguien le bendices. Porque no solamente eso, mira lo que dice, abundaba en buenas obras. ¿Y en qué más? ¿Qué más dice? No, el versículo 36, al final, en limosnas, en buenas obras y en limosna. Eso está todavía. Vamos a romper hoy una fortaleza en el nombre de Jesús, porque nosotros entendemos limosna como dar algo que nos sobra, ¿no? O sea, ¿qué es una limosna? ¿No? O sea, de aún lo traemos desde la iglesia tradicional. Ahora, la misma palabra ya se ha convertido en nuestro español actual, ¿verdad? Que una limosna es dar lo que te sobra, ¿no? Vamos a dar la limosna en la iglesia tradicional. Entonces, ¿qué era? Es una limosna, ¿no? Es una limosna. Alguien te pide algo, ¿qué haces? Una limosna. Entonces, es una limosna, ¿no? Ahora, no estoy juzgando la acción, solo que esa es la mentalidad actual en el español de una limosna. Pero en la Biblia, en el original griego, es importante entender, ¿verdad? Según la Biblia, una limosna es hacer misericordia y ayudar al pobre. Escucha bien, no en base a lo que me sobra, sino en base a lo que el pobre necesita. Esa es una limosna. O sea, no es en base a lo que me sobra. El diccionario cristiano, y leí varios diccionarios cristianos, ¿verdad?, de la palabra limosna, definen acciones bondadosas nacidas de la compasión, misericordia por los pobres y necesitados. Entonces, una limosna es más que dar lo que me sobra. De hecho, en la Biblia se da un lugar especial a este tipo de acción que como cristianos también tenemos que hacer. Mira, vamos a Deuteronomio capítulo 15, versículo 7 al 11. Entonces vamos a leer, creo que lo voy a leer en la nueva traducción, no sé si es la nueva traducción viviente o la 60. Entonces ya lo tienen todos. Deuteronomio 15 del 7 al 11 dice: pero si hubiera israelitas, creo que es la traducción viviente, por favor. Pero si hubiera israelitas pobres en tus ciudades, cuando llegues a la tierra que el Señor tu Dios te da, no seas insensible ni tacaño con ellos. En cambio, sé generoso y préstales lo que necesiten. No seas mezquino ni le niegues un préstamo a alguien por el hecho de que se acerca el año para anular las deudas. Si te niegas a dar el préstamo y la persona con necesidad clama al Señor, será culpable de pecado. Versículo 10. Da al pobre, ¿con qué dice? Generosidad. Generosidad es la base, no de lo que me sobra, sino de lo que él necesita. No de mala gana, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas que pasen necesidad. Entonces, en la Biblia, cada vez que esta palabra limosna, porque la vamos a encontrar en Hechos 10, Cornelio también dice que era un hombre que daba limosnas a Dios, y lo vamos a ampliar, limosnas al pueblo. Limosna tiene que ver con que tú haces misericordia, es más que dar una moneda, es realmente ayudar al pobre. Ahora, yo sé que es el problema, que vivimos en una sociedad
y las malas experiencias, ¿no? Como dice el dicho, la burra no era arisca, sino que la hicieron, ¿no? O sea, y entonces dices, no, pues es que ya no. Pero el principio de generosidad, o sea, una limosna es que tú haces misericordia a alguien. Ahora, nace de tu corazón, no nace de la necesidad, o sea, nace de lo que en tu corazón hay por bendecir a otro. ¿No? Porque a veces en la iglesia cometemos el grave error, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Y lo vuelvo a repetir. Cuando hermanitos llegan, ven al hermano que tiene lanita y le dice, hermanito, présteme dinero, ¿no? Y por favor, hermanito, hermanito. Y tú dices, bueno, pues voy a ser un buen cristiano, ¿no? Pues es que la Biblia, ¿cuánto quieres? Pues 10,000 pesitos, hermanito. Te los doy la semana que entra. Mira, hermano, te lo estoy prestando porque es mi quincena o me dieron un fondo de ahorro, y se lo das al hermanito. Y el hermanito, después de 1 mes y 2 meses y 6 meses, no te da nada. Y te causa conflicto y te cruzas. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué gandalla, no? O sea, yo se lo presté en buena onda y no que éramos hermanos, y no que éramos cristianos, y no que Entonces yo siempre he enseñado desde aquí, tú nunca prestes a nadie que te pida dinero. Es un principio. Nunca. A menos que desde que lo estás prestando lo estás soltando y conoces a la persona y estás dispuesto a perder ese dinero. Punto. Ahora, si no estás dispuesto, no le prestes. ¿Pero está en necesidad? No. Porque por eso son los problemas en las iglesias, dentro de las iglesias. Porque están los que abusan. Ahora, yo no, con esto no digo que hay hermanos honestos, y que yo conozco, yo he prestado a hermanos. Y hace poco presté a un hermano que conozco de 20 años y estaba pasando una necesidad y me dijo, pastor, tú me conoces. Y yo lo conozco y yo sé quién es. Pero aun cuando le presté, yo mismo dije, lo suelto. Ya me apagaron las luces. No les gustó. Lo suelto. Ya me van a jalar ahorita con un gancho, ¿no? Lo suelto, ¿no? Pero no, me pagó. En el tiempo me pagó. Y yo dije, yo sé quién eres tú, brother. Entonces, cuando habla la Biblia de hacer misericordia, de dar limosna, no es dar lo que me sobra. O sea, aprendamos, o sea, 2 principios importantes, o sea, que tenemos que aprender. Y el de dar limosna quiere decir ayudar al necesitado. Y cuando Dios pone en tu corazón, repite conmigo, cuando Dios pone en mi corazón, y tiene que ser algo constante. O sea, dar limosna es ayudar al que necesita, no lo que me sobra. Porque la generosidad es algo que Dios quiere desarrollar en nuestra vida. Dice Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Wow. Y Proverbios 28:27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, iglesia, ser generoso no es parte de nuestra naturaleza. Es lo contrario. Nuestra naturaleza humana es no dar. Nuestra naturaleza humana es dar, y ya aprendimos, ¿verdad? Porque así crecimos, dar lo que nos sobra o dar con una doble intención. Pero la Biblia me enseña que la limosna no es dar lo que me sobra, y no tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con ayudar, tiene que ver con bendecir al pobre. Y Dios quiera que esto sea. Ahora, es en base a lo que tienes. Pero piensa por un momento, yo no sé si tú lo has llegado a hacer, a una persona necesitada, a una mujer con un bebé o alguien, sacas tu cartel y dices, tenga 100 pesos. Y dices, esos 100 pesos me los pude haber echado en un cafecito, pero yo le bendigo. Le estás dando con generosidad y le estás bendiciendo. Dios le bendiga. Ahora, habrá momentos donde tú no lo sientes dar, pero esta mujer abundaba en buenas obras y abundaba en limosnas, que quiere decir hacía misericordia, ayudaba, bendecía
al que tenía necesidad. Y eso es algo que debemos de aprender, porque eso es algo que debemos de romper de nuestra mente. Nunca dar de lo que nos sobra, aun cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. O sea, no desde lo que te sobra, eso no es correcto. Imagínate, si estoy hablando de darle al pobre en base a lo que es una bendición, imagínate, a Dios le damos lo que nos sobra. Pero así aprendimos. Entonces es lo que me sobra. Ay, para que no digan, ¿no? Ahora, no es el tema, y tú sabes cómo nosotros manejamos esto aquí, pero tiene que ver con la generosidad en el corazón. Es cuando tú das en base a los principios de la palabra y en base a lo que hoy espero que el Espíritu Santo traiga. Wayne Myers, muchos lo conocen. ¿Cuántos conocieron al pastor Wayne Myers? Bueno, él fue un pastor muy generoso, muy generoso. Él era un pastor que pedía, y pedía con ganas, pero él construyó más de 1,000 iglesias. Él levantó ofrendas para ayudar a mucha gente, y él murió a los 101 años. Él es un general del evangelio aquí en México. Murió el año pasado, 102 años. Y estábamos hablando con un pastor, el pastor Enrique Cárdenas, que es en el sur, y fue un gran amigo de Wayne Myers. Cuando el pastor Wayne Myers murió, él no tenía absolutamente nada, literal, aunque tenía todo. Y él había aprendido el principio de dar con generosidad. Él era muy generoso, de verdad. Cuando él murió, él dejó su testamento, y el pastor Enrique le dejó una corbata y una hoja de papel de uno de sus bosquejos, escritos por él como un regalo, como una herencia que fue su amigo. Cuando él nos lo contó, yo dije, wow, por sus manos pasaron millones de pesos. Pero él fue un hombre que aprendió a dar, no en base a lo que le sobraba, sino en base a lo que él podía ser generoso. Eso es algo que nace del corazón. No te tienen que empujar, hermanos, vamos a dar, y a ver, aquí vengan y si no lo das, Dios no te va a bendecir. No, eso es algo que nace del corazón. Nace porque lo has vivido, nace porque lo crees, porque lo que hoy estás oyendo dices, sí, yo voy a hacerlo. Voy a empezar a ser generoso, a dar limosnas, a ayudar al necesitado. Nadie te va a ver, nadie te va a tomar fotos, no tienes que estar en el Facebook aquí ayudando a los pobres. Me acuerdo cuando, con esto termino, mi suegra estuvo internada en diciembre, fin de año, diciembre de 2024, en la clínica 29. Y fue exactamente el fin de año, 30, 31, y salió el 1 de enero. Y esas fechas mucha gente llegaba, y nosotros estábamos ahí las noches y todo, a dar pan, a dar café, y más en esas fechas. Y ya nos íbamos, ya a suegra le habían dado de salida, le habían dado de alta, y nos íbamos ya a casa. Y de repente volteamos y vemos a unos hermanos de la iglesia, a un matrimonio de la iglesia. No conocíamos bien, y de hecho, perdón si están aquí, porque no los ubicábamos bien. Pero, pastor, ¿cómo está? Ay, y ya sabe, ay, hermanos, Dios les bendiga, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Estamos dando café y tortas a la gente. Es un ministerio que tenemos hace muchos años. Y venimos, no recuerdo cada semana, cada qué tiempo, no cada año, cada semana, a bendecir a la gente. Y les predicamos el evangelio. Ay, hermano, Dios les bendiga. Ore por nosotros nada más. Porque esto es algo que Dios nos llamó a hacer, y lo hacemos con gusto. Buenas obras, generosidad, ayuda con misericordia al que tiene necesidad. Pero hazlo bien, no de lo que te sobra. Dalo, porque al final, como vamos a ver la semana que entra, Dios lo vio con Cornelio, y Dios vio lo que Cornelio daba, las limosnas que daba. Dice, tus limosnas y tus oraciones han subido a mi presencia. Entonces, iglesia, vamos a orar. Sé que me pasó un poquito, pero que esto rompa nuestra manera de ver la vida, las cosas,
Porque Dios te quiere bendecir. Créeme, Dios no quiere que estés pobre, pero desafortunadamente el pobre no da, y el pobre roba, y el pobre quita, y el pobre se aprovecha. Por eso el pobre es más pobre. Pero en el reino de Dios, cuando nosotros de lo que tenemos, no es en base a lo que, o sea, no es como te digo fanfarronear o que ven y da tu auto que ni tienes. No. Señor, tengo 20 pesos, tengo 10 pesos, tengo 100 pesos, tengo 500 pesos. Hazlo, empieza a hacerlo y vas a encontrar no solo satisfacción, sino bendición, y con el tiempo, Dios quiera, un buen hábito de generosidad, porque es ahí donde Jesús dijo: haz tesoros en el cielo. Ahí está tu cuenta, y tu cuenta está contando cada vez que le das a alguien que tiene necesidad. No solo es dinero, una comida, un pastelito, le cambias la llanta, le cortas el pasto. Que tus buenas obras alumbren y de esa manera todos glorifiquen a Dios. Señor, te damos gracias esta noche, porque la vida de esta mujer Tabita, Señor, nos da grandes lecciones. Al final, Señor, fue una mujer que a través de Pedro, Dios, ella resucitó. Y Dios, muchas gentes, muchas personas en esta región de Jope se convirtieron y la iglesia siguió creciendo. Pero Dios, que aprendamos de esta mujer. Que aprendamos, Señor, como las buenas obras y la limosna o el de hacer misericordia es algo que debe de ser parte de nuestro ADN como cristianos, parte de nuestra vida como cristianos. Y yo oro, Señor, para que esto sea una verdad. Quita toda fortaleza, toda manera equivocada de entender cómo vivimos, y que podamos hacerlo empezando por mí y en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor.